Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy estoy con una persona muy especial, muy buena vibra. He visto sus videos en internet y me ha parecido fantástico, fenomenal. Su trabajo es realmente único y muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de energías, vamos a hablar incluso de emociones, vamos a hablar de psicología, pero todo siempre con un aire de misterio, ya saben cómo lo manejamos aquí en el canal. Y quiero presentarles el día de hoy a esta persona. Ella es Blanca Mercado, experta en bioenergía. ¿Cómo estás, Blanca? Feliz de estar contigo, Henry. Muy satisfecha, emocionada y no sé, me siento con muchas ganas de compartir, sobre todo porque he estado percibiendo tu comunidad que es muy abierta y eso me gusta. Yo creo que va a ser un momento de intercambio de emociones y de pensamientos muy, pero muy interesantes. Así que, lista. Perfecto. Oye, Blanca, ¿nos puedes empezar a hablar acerca de las energías? Tú sabes que de pronto nosotros podemos decir, oye, mira, esta persona trae buena vibra, o este lugar, hay una mala vibra en este lugar, o sabes qué, siento una energía muy positiva, o siento una energía muy negativa, etcétera. Entonces, ¿puedes empezar a hablarnos acerca de las energías? ¿Qué son para ti las energías? Todo lo que nos rodea, todo lo que somos es energía. Generalmente las personas nos vamos mucho por lo físico, el cuerpo físico, lo que podemos ver, pero hay muchas cosas que no puedes ver, pero que existen, como las emociones, la tristeza, la alegría, el amor. No lo puedes ver, pero existe. Y es esa sustancia química que impregna todo nuestro cuerpo, lo recorre, que provoca bloqueos o que nos permite fluir, que abre caminos y que trasciende fuera de nosotros a los objetos que nos rodean. Cualquier objeto que tú veas, si vamos a profundidad, ¿qué es? Vamos a encontrar desde lo más chico protones, electrones y vamos a encontrar dentro de todo eso algo que es simplemente energía. Y bien lo dices, lo percibimos. No necesitas estudiar bioenergía para saber y sentir. Un bebé percibe las energías de los que le rodean. Por eso es que tenemos familias en que un bebé no llora y siempre está tranquilo, pide lo que necesita, pero con una tranquilidad que inspira, y otros bebés están muy inquietos porque son antenas que no se cuestionan como los adultos lo que están percibiendo. ¿Sabes, Henry? Si nos dejáramos guiar por esa intuición y esto que decías, percibo el lugar, percibo la persona, si nos dejáramos llevar por eso, tendríamos abundancia, prosperidad y excelentes relaciones. Pero muchas veces bloqueamos lo que la intuición nos dice y no queremos escuchar el mensaje. Entonces la energía es eso que dudas a veces, pero que está ahí, esa luz, esa voz, ese impulso y ese freno que tenemos hasta para irnos por un lado o detenernos en otro lugar. Has tocado un tema muy importante cuando hablas de la intuición. Ujú, Sabes, en este canal manejamos mucho ese concepto porque hablamos de magia, hablamos también de ujú. energía, de espiritualidad, de conceptos un poquito que no son tan objetivos o tan lógicos, pero como les digo yo también, sin embargo, sabemos que existen todas estas cosas. Hablabas también acerca de los sentimientos. Y yo me he fijado que en tu canal, que por cierto lo recomiendo bastante para quienes nos están Muchas viendo, gracias. en la descripción aquí debajo van a encontrar un link para que vayan al canal de Blanca Mercado. Es un canal que no solo lo administra ella, pero yo sé que se van a enamorar de Blanca Mercado, sobre todo Muchas las gracias. chicas, no sé por qué tengo esa intuición, Ujú. pero, ¿saben? Tiene algunos videos en donde habla o hablas acerca de los sentimientos.
Dentro de estos videos yo me encontré con unos en los que hablas acerca de la envidia y de cómo, por ejemplo, nosotros podemos identificar mediante diversos métodos a una persona que nos tiene envidia. Y luego hablas de cómo la envidia puede dañar a esas personas y de cómo también nos puede afectar a nosotros. ¿Puedes hablarnos acerca de este sentimiento? ¿Qué energía nos da o emite la envidia? Yo creo que es una de las energías que nos cuesta muchísimo trabajo reconocer, porque cuando yo he expuesto este tema, muchas personas me dicen, es que yo no siento envidia, yo jamás he sentido envidia, es que la envidia no es buena, eso, por lo tanto, no va conmigo. Y claro que sí, todos vivimos y sentimos la envidia. Es una emoción natural como cualquier otra, pero es una emoción que como impacta el nombre y no es muy bien vista, reconocer que tengo envidia, híjoles, como que no. Más bien, ¿qué te parece si le pongo admiración? Yo te admiro. ¿Cómo voy a saber cuando esa admiración se convierte en una envidia que tiene un punto de, híjoles, no solamente me encanta lo que tú tienes o lo que haces, sino que lo quiero? Hasta ahí todavía no es peligrosa, pero cuando no solo lo quiero, sino quiero que tú no lo tengas, se empieza a contaminar la emoción. La envidia bien llevada puede llevarte a decir, si él pudo o ella pudo, yo también puedo. Ahí es un impulso, pero cuando dicen, él pudo y yo no puedo, entonces yo no quiero que él lo haga. Y eso nos lleva a contaminar. A muchas personas, al no querer reconocer la envidia en nuestra forma de existencia, lo que hacen es agrandarla. Y es como si no puedes expulsar demonios a los cuales no les hayas puesto nombre. En la Biblia, si ponemos a Jesús como maestro, él siempre decía el nombre de los demonios para poder ser expulsados. En el área de psicología le llamamos como bloqueos, en el área de bioenergía se les llama también como algo que obstruye que la energía fluya correctamente, son esos demonios, ¿verdad? Esos puntos que no puedes saltar o no te atreves a saltar y que todos experimentamos. Entonces, si yo no reconozco que tengo envidia, no la voy a trabajar. Y también me va a costar trabajo reconocer la envidia en otra persona. Por eso es tan importante, yo creo que en eso vamos a coincidir, Henry, y ahorita me dices, el no hablar de bueno o malo, sino ser más neutrales. La envidia yo no te podría decir que es buena o mala, es cómo la manejas lo que va a hacer la diferencia. Entonces tú la puedes dirigir de una manera adecuada o de otra. Pero ¿qué pasa cuando sienten envidia? También es otro tema muy amplio que debemos detectarla para poder protegernos. Sí, totalmente de acuerdo. Ese tipo de conceptos o de definición lo manejo mucho con la palabra magia. Ujú. La magia no es ni buena ni mala, depende de la persona y de sus intenciones. Entonces, yo nunca lo había visto, fíjate, pero esto, ahora que mencionas esto de la envidia, es verdad. O sea, una forma es admirar a la persona y puede ser algo positivo, pero cuando ya quieres algo, una forma de destrucción para esa persona, probablemente ya sea algo negativo, ¿no? Me suena muy lógico, a pesar de que no pueda ser medible. Y en la parte esta de cómo identificas tú cuando una persona te tiene envidia, digamos, de la mala o de la que te afecta negativamente. Primero estando conscientes y alertas. Y algo vital para este procedimiento es que aceptemos que existe y existe muy cerca de nosotros. La más peligrosa de las envidias es entre familias, entre pareja, los padres a los hijos, entre hermanos. La Biblia está llena de historias que nos hablan de envidia. José el soñador, Caín y Abel.
O sea, hay un mundo de historias que podemos encontrar que nos habla de una persona que cercana al otro, sintió, yo quiero eso, o por qué a él le das poder y a mí no. Entonces, entre los miembros de la familia hay que tener cuidado que los padres no fomentemos la competencia entre los hijos, no teniendo a uno preferido o hablando de los logros de uno frente del otro. Y entonces podemos esperar que haya envidia entre los compañeros del trabajo, pero a la gente le incomoda cuando le digo que está más cerca. El peligro más grande está en tu entorno familiar, en tu núcleo familiar. Y cuando estás consciente vas a percibir cuando la charla entre unos hermanitos está tomando un rumbo que no te conviene para tu sistema familiar. Entonces, la vas a detectar porque hay incomodidad y esto es algo que lleva siglos. A ti que te gusta tanto la investigación y que te apasiona, pues está el mal de ojo que nos hablaban las abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, de cuidado con tu bebé, no lo muestres a todo mundo porque le pueden hacer mal de ojo. Y es que aquí está lo más duro. Puede ser que una persona diga, híjoles, tengo tanto coraje de que tenga un bebé y que sea feliz. Puede ser de ese lado, o puede ser de, qué bonito está, es que ese bebé está precioso, es que ay, yo me lo imagino que fuera mío. Y a eso se referían las abuelas, a esa sensación de lo quiero para mí. ¿Sí? Entonces, la envidia la vas a detectar estando consciente y sensible a las energías de las personas. Una misma persona puede traerte cosas muy buenas un día y al otro día quitarte energía, que son los vampiros energéticos. Los envidiosos están dentro de la categoría que van a robar, o los que en algún momento sentimos envidia, mal dirigida o bien dirigida. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Es captarla, cacharnos. Siento envidia. Y no es ni bueno ni malo. ¿Qué voy a hacer con esto? Y cacharlo, captarlo, siente envidia. No es ni bueno ni malo. ¿Cómo me voy a proteger? Sí, entonces lo primero es la conciencia. No ir distraídos. Estar atentos. No hacia afuera, hacia adentro. Indispensable pasar tiempo hacia adentro. Indispensable. No puede pasar un día sin que percibas. Y cuando lo haces constantemente, vas a encontrarte con diferentes personas y vas a decir, uy, de esta emoción tengo que protegerme. ¿Sí? Los que están expuestos en canales, pues están expuestos a muchas energías. Aunque la persona no esté enfrente, están ahí. Entonces, de la energía, de las emociones, nadie está libre. Por eso siempre hay que estar conscientes, en alerta. Totalmente de acuerdo contigo, Blanca. A ver, amigos y amigas, ¿quieren saber cómo protegerse de estas envidias? Vayan al canal de Blanca Mercado. Ha estado apareciendo en este video en la parte de abajo y está un link en la descripción para que vayan, ¿eh? Oye, me estás hablando de todas estas emociones en donde yo puedo detectar, por ejemplo, que a partir de la envidia puede surgir también la ira, coraje, enojo, eh, también pueden surgir el odio, puede surgir un montón de sentimientos negativos que se pueden deslindar tan solo de una situación que a lo mejor se sale de control. Y se me viene a la mente esta parte de tu canal en la que a veces hablas acerca de cómo todas las emociones, todos estos sentimientos negativos pueden afectarnos no solo de manera espiritual ni psicológica, sino que también a veces se ven reflejados en una especie de somatización, en la que todo cae o se refleja a través de las enfermedades. Yo he escuchado, yo creo que ustedes también ahí en casa, quienes nos están viendo, he escuchado que dicen que, por ejemplo, el odio es cáncer. O que dicen que esta otra emoción es esta otra emoción. ¿Te has fijado que a veces dicen no hagas bilis?
y ahí hay la bilis, los conductos de la vesícula biliar y todo eso, las piedras, y tiene como que una conexión y de alguna forma antes lo sabían. ¿Qué me puedes decir, Blanca, acerca de todo esto que te estoy hablando? Híjoles, esa es la pregunta más emocionante que he recibido porque a mí me apasiona y yo llegué a la bioenergía como consecuencia de una enfermedad. Desarrollé un tumor. Yo siempre digo que tengo 3 hijos y un tumor porque los 3 pesaron lo mismo. 3 kilos 700 gramos. Un tumor enorme. Parecía un embarazo ya de término de 9 meses. Yo ya había estudiado psicología, ya estaba en los primeros semestres de la maestría de bioenergía y se desarrolló, siempre estuve en contacto con conferencias o con terapia, pero ¿sabes una cosa que ocurría? Yo no lo veía y era un tumor enorme. Tú La lo forma tenías era de en tu abdomen. en el útero. De hecho, Ok. desbarató el útero. No lo veía y me dedicaba a dar charlas y la gente me decía, ¿cuándo nace? Yo decía, pues, ¿cuándo nace? Me ponía a dieta, pero no volteaba a ver mi abdomen, mi vientre tan grande. Cuando ya fui, empecé a revisar con los médicos, me dijeron que pues estaba enorme, que había que hacer una operación, que se iba a complicar porque se había como lastimado otros órganos, el crecimiento desmedido que tuvo. Y a mí me impactó porque cuando me lo dijeron, y mira, esto es algo que quiero compartir porque pienso que le puede ayudar a otras personas. Yo sentí mucha paz, Henry. Dije, muy bien, está bien, si me voy a ir, pues estoy lista. Mis 3 hijos yo creo que tendrían unos 12, unos 10 y la más chiquita unos 5 o 6 años. Entonces, está bien. De hecho, compré una urna por si después de la operación no salía, preparada para si tengo que soltar y dejar ir. Estoy lista, amo a mis hijos, mi vida está bien, estaba casada y preparé todo para la operación, porque sí me dijeron que era posibilidades de que algo ocurriera. Mi anemia era altísima, tenía una hemoglobina de 4,5, entonces estaba muy mal y tenía hemorragias todo el tiempo. Y lo veía natural, a pesar de que me dedicaba a las emociones desde entonces, lo veía natural. Después de alguna charla usaba ropa larga y quedaba exhausta y no lo veía tan grave. No estaba consciente. No importa lo que hayas estudiado, no importa si no estás consciente. Y cuando lo comento con un maestro de bioenergía, me dice, no te vayas, no te vayas, Blanca, date cuenta que no estás haciéndote responsable de cómo formaste ese tumor. Primero hazte responsable. ¿Por qué en tu útero? Y entonces empecé a revisar todo lo que estaba en mi contexto y el significado no es tan literal como si te duele el estómago es porque tienes miedo. Hay que ver el contexto de la persona. Sí te da una idea, pero es importante hacer como aterrizarlo con la persona. Revisé y el significado iba por un bloqueo a mi creatividad. No me daba permiso de ser quien soy. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi formación, mi educación, mis paradigmas mentales. Entonces dije, bueno, ok, si vivo, voy a permitirme ser quien soy y hacer todo lo que me gusta, aunque pueda llegar a impactar o a sorprender a quien está alrededor mío. Y pues ya me operan, salgo adelante, la vida, Dios, el universo me permite seguir y a partir de la operación que tuve, me retiraron el útero y tuvieron que hacer varias cosas porque se complicó bastante, pero aquí estoy. Y lo más impactante es que a partir de ese momento publiqué en editoriales 12 libros, Ingrid. 12 libros en menos de 4 años.
Escribí, publiqué y en editorial, que ya ves que a veces es que te revisan, cuestionan, 12 libros y 2 editoriales distintas. Y era escribir, escribir, escribir y transmitir y transmitir. Todo es de desarrollo humano, crecimiento personal. Esa necesidad de externar algo que había bloqueado. Entonces es la manera que a mí me quedó, pero clarísimo, que la enfermedad es ese bloqueo de la energía que yo no permitía salir. Esa necesidad de compartir la frenaba y lo que provocó es el desarrollo de un tumor. Y el que no lo viera era mi inconsciencia. Y desde ahí me prometí, pues, lo que siento transmitirlo. Y todavía sigo limitándome cuando te da cierto temor a hablar y compartir cosas que tal vez los demás no comprendan o no las juzguen como algo extraño, cuando a todos nos pasa, todos somos, no hay nadie especial, todos somos capaces de percibir qué nos está pasando. Cuando alguien tiene una enfermedad, que en bioenergía se le llama bloqueo energético, no enfermedad, bloqueo energético, va a depender del punto vulnerable de la persona y de acuerdo a la circunstancia que está viviendo. ¿Sí? Entonces, cuando una persona tiene una úlcera o como tú decías, un cáncer, puede decir lo primero es sodio, pero hay que ver quiénes la rodean, cómo se desarrolla su relación, porque ese resentimiento puede ser hacia ellos mismos, no de otra persona, o puede ser de otros niveles ancestrales. En psicología lo vemos en constelaciones familiares, en la religión se llama sanación transgeneracional, pero es lo mismo. O sea, hay diferentes mensajes que han pasado de nuestros ancestros y que se manifiestan en alguno de los miembros, no como un castigo, sino como una emoción bloqueada y heredada, así como el color de ojos, el tono de piel o la forma en que hablamos. Así de hermoso es. Una enfermedad es un mensaje que tu cuerpo físico quiere darte, pero es a través del cuerpo físico, porque ahí está unido el cuerpo energético o espiritual y el cuerpo mental. O sea, es una comunión, pero es más fácil porque es al que vemos. Antes de que tu cuerpo físico se enferme, tu cuerpo mental y espiritual se enferma. O sea, que No, pudiste haberlo salvado. no sabes cuánto clic me hace todo lo que tú me dices y cómo es, me causa como cierto placer, alegría e interés saber que existe una persona allá del otro lado de la cámara con la que estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que está diciendo. Mira, pues prácticamente yo lo que acabas de decir lo podría resumir para la gente que nos está viendo. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta de muchas cosas en las que estamos mal o muchas cosas en las que nos han hecho mal. Y entonces ver las cosas desde una perspectiva más humilde nos permite avanzar también. Definitivo. Oye, estabas comentando ahorita ese paso, la manera en que tú asimilaste tu situación, en la que dijiste, bueno, estoy tranquila, pues sí, tengo a mis hijos, pero pues bueno, si yo tengo esto, pues puede que pase esto, pero pues soy valiente, estoy bien y bueno, o sea, lo manejaste de una manera con mucha templanza, creo yo. Y creo que pues fue bueno, pero más bueno aún que pues tuvieras a una persona cerca de ti que te dijera, oye, hazte responsable de pues lo que estás sintiendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención la familia, ¿sabes? El hogar. En algunos de tus videos tú hablas tocas mucho el tema del minimalismo, tocas mucho el tema, yo diría que un poquito como que rosa con el Feng Shui, Ujú. eh, y se habla mucho de las energías en el hogar. Yo no sé ustedes, amigos, pero yo, personalmente hablando, he entrado
o he ido a ciertos lugares, a ciertas casas, a ciertos hogares, en ciertos sitios, y yo puedo percibir una energía. A veces es una energía mala, a veces es una energía pesada, densa. Otras veces es una energía que tú llegas y te inspira tranquilidad, te inspira paz, te sientes muy cómodo. Otros lugares te causan nervios, te da así como que un poquito como de fobia, claustrofobia, no sé. ¿Qué me puedes decir tú, Blanca, acerca de la energía del hogar? Puede llegar a influir la energía del lugar que habitas. Y no estoy hablando del tamaño, del precio o la ubicación exacta de dónde estás habitando. ¿Cuál es tu casa y tu hogar? Que son dos cosas distintas. Pero te puede influir tanto el hogar, el espacio, como tú al espacio. También puede ser que tú llegues a una casa con una energía bonita y que nosotros la contaminemos, o puede ser que de una semana a otra haya un cambio energético en el espacio. La casa puede enfermarse o puede ser una casa sana, un espacio sano. En una misma casa de familia puede ser que solo una habitación esté cargada energéticamente y las demás se sientan ligeras. Fluye, te sientes libre, cómodo. Tu intuición te grita, o sea, puedes quedarte aquí, o te dice, vete, o sea, no te quedes. Y al hacer esa interacción con el espacio, hay un intercambio energético. Entonces, sí es sagrado saber dónde voy a vivir. Yo creo que para mí, hace un momento le decía a uno de mis hijos, es vital saber con quién convives, la pareja que eliges, es vital como la casa o el espacio en el que vas a vivir, porque va a haber un intercambio inconsciente. Muchas veces vas a llegar cansado y tu espacio ya tiene un corazón latiendo. Y entonces va a haber ese intercambio que puedes darte cuenta o no. Como bien dices, puede ser que haya esa sensación que le llamamos química. Cuando llegas con una persona y dices, es que esta persona como que la conozco hace mucho tiempo, a pesar de que es la primera vez que la veo. Hay un reencuentro energético, química similar, emociones en la misma dimensión. Si yo estoy en una frecuencia baja, que todos podemos estar en una frecuencia baja, voy a encontrarme todo lo relacionado con la frecuencia baja. Entonces, igual en una casa va a cambiar la frecuencia. Si yo estoy en una frecuencia alta, que sería muy bueno el amor o la paz interior, que es la más de las más elevadas, entonces me voy a encontrar situaciones, experiencias y estado de salud concordante. Por eso es que podemos ir tú y yo a un lugar donde hay una infección y alguno se enferma y el otro no, debido a la frecuencia en la que se encuentra. Y de un día a otro puedes, de un minuto a otro la puedes cambiar. Y nuestras casas vienen siendo esos cuerpos energéticos que abrazan lo que somos. Entonces, igual puedes llegar tú y cambiar la frecuencia de un espacio, como igual ese espacio puede afectarte y cambiar tu frecuencia en la que te encuentras, de acuerdo a las circunstancias que se hayan vivido y esas esporas que quedan ahí vibrando, tratando de adherirse a algo que esté vivo para continuar y seguir creciendo. Oye, Blanca, ¿cómo podemos nosotros eh, manipular el entorno de nuestro hogar para que fluya, perdón, para que la energía fluya de manera más positiva? Fíjate que hay un ejercicio que me gusta mucho. Puedes salir de tu casa con alguna persona que confíes, no sé, estoy viendo a tu pareja o a uno de tus hijos, y vendarte los ojos y pedir que te acompañen a recorrer toda tu casa de principio a fin de la mano. La otra persona te va guiando y tú vas a ir sintiendo la energía de cada lugar. Y le vas a decir, por favor, donde yo te diga detente, y anotas qué te estoy pidiendo, porque en esos puntos vamos a limpiar la energía más intensamente. Esa es una forma de detectar la energía a través de tu antena interna, tu espíritu, ¿verdad?
voy a contactar y es un ejercicio hermosísimo. Se le llama toma de posesión. Voy a sentir espiritualmente la sensación de la energía de mi hogar. Una vez que ya detecté los puntos a trabajar, ya me dijeron, en estos puntos te detuviste y dijiste que sentías pesadez y puede ser un objeto que está ahí o puede ser demasiados objetos acumulados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que hicimos el recorrido? Ahora sí podemos hacer la limpieza de esos puntos, revisar qué cosas tengo. Muchas veces puede ser un cuadro con una energía muy pesada de quién lo hizo, alguna experiencia que estaba viviendo. Puede ser también la acumulación de objetos en un lugar en específico. Puede haber basura, puede haber papeles o cartas. He trabajado con personas en las que tenían dificultades con su pareja y al hacer la limpieza del lugar energética, encontramos que había cartas y fotografías de exnovios y era una pareja que ya tenían más de 50 años de casados, pero nada que ver con el marido y ella las tenía escondiditas y me dice, pero Blanca, no le hago mal a nadie, son de un novio que quise mucho. Sí, energéticamente tú sigues, ¿sí?, relacionada con él. Y es como si pusieras en medio un fantasma. La lealtad es esos pasados, déjalo ir. Y el simple ejercicio de tirar esas fotos, de hacer una carta de despedida, a ella le ayudó a darse cuenta, sí, no solamente se es infiel físicamente, emocionalmente, una parte de ti seguía atada a recuerdos que ya no tenían sentido en la historia que estaba escribiendo. Entonces, detallitos que si tú revisas tu casa, ese ejercicio me gusta mucho. Otro ejercicio que te quiero compartir es, recorre tu casa, y ahora sí con los ojos abiertos y tú solito o solita, pero como imaginando que ya no estás. Y limpia tu casa de principio a fin como si tú ya no vas a estar. Imagina que vas a trascender, ya te vas a otra dimensión. ¿Qué van a encontrar tus seres queridos? ¿Qué cartas? Yo llevo un diario. Cada año inicio un diario en el mes de noviembre y cada año no es mi fecha de cumpleaños, es un mes que me recibí la información que tenía que hacer mi diario. Y cada año, en el mes de noviembre, leo todo, lo rompo, lo quemo e inicio un nuevo diario. Entonces, ¿qué van a encontrar? ¿Qué tienes escrito? ¿Qué tipo de recuerdos? ¿Qué tipo de fotografías? Mis hijos se sorprendieron cuando en esa limpieza energética que hice, como si hoy fuera mi último día, revisé, tenía un baúl. Esto es muy interesante y no lo había compartido, te lo voy a compartir. Tenía un baúl con cosas de mis 3 hijos, entre ellos tenía hasta dientitos de cuando mudaron de dientes, pedacitos de cabello guardado y empecé a eliminar. Revisé fotografías y seleccioné aquellas en que se veían felices, que salieron como a ellos les gustan, ya los conozco, ya sé cómo les gusta, qué fotos no, limpié todo. Y me decía uno de mis hijos, que no puedo creer que los guardaste tantos años. ¿Sabes qué me di cuenta que cambió en mí? Que me hice consciente de que tengo 3 hijos adultos, que no son bebés. Y eso hizo que los viera con otros ojos y disfruté mucho esa etapa, pero ahora estoy en esta. Y sinceramente, cuando yo trascienda, no creo que mis hijos vayan y digan, este es tu diente, este es el tuyo. No, la verdad, no les va a llamar la atención. Y no quiero dejarles cosas que les estorben. Quiero que cuando yo trascienda de este nivel, ellos simplemente saquen mis cenizas y fácilmente recorran mis 12 vestidos y los puedan regalar sin complicarse. Quiero una vida fácil, porque yo creo que es la forma más hermosa de decirles cuánto los amas. Entonces ese es otro tipo de limpieza energética. Hoy es mi último día. ¿Qué van a encontrar? Imagínate, abres un cajón. ¿Qué va a decir mi hijo cuando vea esto? ¿Qué va a decir mi hija?
que este desorden, ¿qué iba a decir? Esta ropa que acumulé, ¿sabes? El minimalismo me ayudó mucho en esta limpieza. Todo ha sido como tratando de hacerme más consciente. A mí tenía, y lo comenté en alguno de los videos cuando empecé el minimalismo, tenía como 200 prendas de vestir. Es imposible que las uses todas. Dejé 12. Eso sí, soy muy intensa, ¿eh? Cuando quiero algo, me lanzo. Entonces dejé 12. Las demás las regalé. Me di cuenta lo feliz que era con 12 prendas. Y lo fácil que es vestirte cuando tienes pocas prendas que te fascinan. Entre las prendas que encontré, había prendas repetidas. ¡Qué vergüenza! La misma prenda con las etiquetas que nunca había usado. Prendas que ya no eran mi talla y que seguía acumulando por egoísmo, no por prever. Primero te habla de egoísmo al no compartir con otros seres, te habla también de miedo a la pobreza y lo que atrae carencia, miedo a la abundancia, a que no voy a tener abundancia, por eso acumulas cosas que no. Y además también señala que me costaba trabajo soltar. Entonces fue una depuración mía, ¿eh? No de mis hijos. Cuando empecé, mis hijos todavía estaban conmigo, ahorita ya todos son adultos libres, pero en ese momento nunca me metí con sus cosas, solo con las mías. Entonces es otro ejercicio buenísimo. Depura como si fuera tu último día, no te quedes con nada que realmente no necesites, camina como que te pudieras llevar todo lo más importante en una maleta pequeña. Eso te hace sentirte muy libre y te permite focalizarte en lo que realmente es importante. Fíjate que esto me enseñaste varias cosas con esta respuesta, gracias. Espero que todos ustedes que nos están viendo en este momento, también como yo, estén disfrutando esta entrevista. Yo sé que van a preguntar un montón de cosas en los comentarios. Ya veremos después qué pasa. Pero de verdad que lo estoy disfrutando mucho. Muchas gracias, Blanca. Gracias. También en el hogar, ¿sabes? De pronto a lo mejor alguien anda limpiando por ahí su tilichero y de pronto en algunos videos tú has hablado acerca de cómo nos podemos encontrar con ciertos animalitos o insectos en nuestra casa. De hecho, quiero confesarte que el primer video que vi tuyo fue el de las 50 moscas. De una persona. Tú estabas analizando ese video de un chavo que pues, comenzó a contar que encontró moscas y no sabían qué onda con las moscas o qué. Y, por ejemplo, nosotros hemos estudiado mucho en el canal que algunas veces cuando ocurre una infestación de alguna entidad espiritual maligna, bueno, pues se puede percibir por medio de olores o por medio de la aparición de ciertos, con las plagas y todo eso. Entonces, yo quisiera conocer tu perspectiva con respecto a las plagas, ya sea de cucarachas, moscas, arañas, lo que sea. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo me remonto a todo lo que se ha dicho sobre las plagas que tienen miles y miles y miles de años y hablan de mensajes. La Biblia también menciona varias veces las plagas como un mensaje que nos manda de algo que está ocurriendo o algo que puede llegar a ocurrir. Es diferente si mi casa está sucia y salen cucarachas, pues tiene que ver con que está sucio y hay que limpiar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, como ha habido varios casos que han expuesto, y ahorita te voy a contar uno que me pasó a mí en lo personal y que eso me hizo como investigar más? Cuando una plaga aparece sin ninguna razón o motivo, tiene que ver con un mensaje. Y como lo dije hace un momento, igual que la enfermedad, hay que revisar el contexto de la persona, cómo está en ese momento, las 5 personas que lo rodean, eso es vital, porque puede ser que no sea la persona,
Puede ser que la persona con la que te está exponiendo que llegó una plaga sea una persona altamente sensible y el problema o el bloqueo no sea de él o de ella, sino una de las 5 personas cercanas, inmediatamente cercanas. Entonces, por eso se revisa a la persona que lo habla y a las 5 personas cercanas. A ver, permíteme tantito porque me llama la atención que sea el número 5. Uh-huh. Por poner un número que determine la cercanía, para que no te extiendas demasiado. Ok, ya. Podríamos irnos a 3, yo sugiero máximo 5, porque muchas veces cuando tú le pides a una persona que te diga el nombre de las 5 más cercanas, muchas veces sienten que desde su niño interior traicionan por no incluir al papá o la mamá, ¿sí? Entonces, pero aún así debe haber cercanía. A lo mejor tengo 4 hijos, pero no tengo cercanía emocional más que con 2. Pues aunque te duela, dime las cercanas emocionalmente. Entonces es un ejercicio que nos ayuda a exprimir. Y una vez que tienes, entonces puede ser la persona o puede ser de los otros 5. Y ahora sí ver el significado de las emociones de lo que ocurrió en la plaga. Te voy a compartir algo que ocurrió que no lo he compartido más que con mis hijos y uno de ellos fue testigo, Isaac, y no lo he compartido en el canal, en mi canal, porque a veces te sientes medio raro contando lo que te pasa, pero sé que en tu comunidad lo van a comprender muy fácilmente. Es en una ocasión, la primera vez que me pasó lo de las plagas, llegó una persona a consulta y era una chica que me hablaba de que estaba involucrada con delitos muy delicados y muy crueles, pero en consulta como terapeuta tienes una ética profesional y ella estaba desahogándose y parece que había detenido toda esa maldad que estaba generándose. Ella tenía un bebé y su pareja estaba metida en cosas muy oscuras y ella quería salir y no sabía cómo. Y esa fue la consulta. Y ella sale dentro de la consulta, 1 hora, sale, y cuando se retira, era una joven como de 22 años, un grupo como de 50, 60 moscas aparecieron dentro de un consultorio cerrado, limpio, giraron varios círculos y cayeron muertas todas, sin ni siquiera haber puesto insecticida, nada. Lo vi, me asusté, le dije a mi hijo, mira, ven, él trabajaba conmigo en el consultorio, le dije, ve lo que pasó. Y mi hijo es muy escéptico, los 3 de hecho. Y me dice, ay mamá, no, pero ¿cómo no? ¿Pero de dónde? Dime entonces por qué están ahí. Fue, trajo la escoba del recogedor, no pasa nada, y seguí con mis sesiones y yo seguí investigando. Pasó 2 semanas, vuelve la chica y me sigue diciendo avances de la experiencia que estaba teniendo, sale, mi hijo de casualidad entró a algo y entonces le toca ver a él un grupo de moscas haciendo círculos, cayendo muertas. Volteó y me dijo, sí lo vi ahora. Y bueno, eso que pasó me hizo investigar más sobre las plagas. Ocurrió con otras 2 personas tiempo después. Lo que hice es una limpieza energética para purificar mi consultorio y hacer hasta donde me permitía la chica por hacer en base a lo que estaba metida. Pero es importante que no ignoren las plagas, más también es importante que sean conscientes y que no cualquier cosa lo determinen como una señal, ¿sí? No todo es un símbolo. Sí, hay quienes dicen, no, pues es que vi una... No, no es así. Los simbolismos, para que tú interpretes un mensaje, aquí hay 2 cosas. Para que tú interpretes un mensaje simbólico, tienes que estar en armonía y consciente. Si estás ansioso, estresado, nervioso, no funciona. ¿Sí? Y lo segundo es, trata de ser lo más objetivo posible y esto te va a ayudar diciendo cuál es el mensaje. No le metas miedo
porque cambias tu canal de energía, tu frecuencia energética. Y esos mensajes de plagas o enfermedades con una baja frecuencia energética son un peligro. Entonces, eleva tu nivel de frecuencia, hazte responsable y pregunta cuál es el mensaje que me trae. Ahora sí puedes hacer una interpretación, pero no desde el miedo. Y puedes hacerlo tú, no necesitas ir a otra persona. A mí me encanta una frase que dice, no hay sabio más experto que el que está sentado en tu silla. Entonces, pregúntate, ¿qué me dice? ¿Cuál es mi mensaje? Analiza con esos elementos las 5 personas más cercanas, cómo estoy emocionalmente, con quién interactué. Por ejemplo, para mí fue sencillo, acabo de interactuar con una chica que pedía ayuda, que estaba su esposo metida en cosas que no eran tan de paz ni de amor. Entonces, revisar todo eso. La plaga que me indica, peligro, energías oscuras, egregor. Totalmente de acuerdo, sobre todo con la forma en que debemos de tomar el simbolismo. Por eso siempre nos dicen que debemos de tomar decisiones una vez que estemos tranquilos y no precipitarnos. Oye, Blanca, me llama mucho la atención esto que estás diciendo de tus consultas, de la gente a la que ayudas, y todos en casa se están preguntando cómo le hago para contactar con Blanca. Fíjate que Eh, eso es lo más hermoso que me ha pasado. Durante 30 años estuve dando consultas. Ahora estoy totalmente en los canales. Eso me permite llegar a miles y miles de personas sin estar con un número de sesiones. Y pues me pueden ver todo el tiempo en los canales. Esto es mi vida. Mi vida, me retiré de consulta. Ya solo me dedico a esto, a estar frente a redes, a dar un mensaje, siempre desde el respeto, desde el amor, desde cambiarnos de frecuencia a algo mejor, a despertar conciencia y pues a través del canal. Esa es mi Oye vida Blanca, ahora. entonces aquí en tu canal la gente, por ejemplo, se puede dar, tienes tus videos no Mucho. los he visto todos yo, he visto pocos para la cantidad que hay, pero por ejemplo, si una persona se puede estar preguntando en ese momento, ¿cómo le hago para limpiar mi hogar? Hay No, videos en tu sí, canal para eso. O una persona puede estarse preguntando, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué significa esto que está pasando? Hay videos de sí, interpretación, de simbolismo, de las cosas que tienen que ver con los sentimientos, con lo psicológico, con las emociones, con el minimalismo y todo esto en tu canal. Está muy completo y yo veo que casi estás como yo, subiendo videos diario. de lunes a Y, domingo. y entonces, o sea, la verdad es de que es un canal que yo recomiendo bastante. Ah, gracias. Es un canal de esos que cuando tú llegues a tu casa, después del trabajo, después de que te cansaste, después de que todo, ya, vas a descansar, prendes tu televisión, agarras tu dispositivo y va a haber un video nuevo. O sea, es casi seguro. Y esos canales o sea, es el tipo de canal que me gusta mucho a mí, porque llegas y dices, Gracias. quiero ver a mi youtuber favorito, y a veces te llevas un poquito como una desilusión de que pues no han subido nada. No, Blanca siempre está ahí subiendo contenido, y eso es muy bueno. Así es que vayan, suscríbanse, denle Gracias. like, activen las notificaciones y digan que van de parte del documentalista. Gracias. Oye, o sea, mira, yo tengo aquí me ves de repente volteando para acá, pero es que porque tengo aquí mi anotación, ¿no? Y la verdad es de que no, yo no voy ni a la mitad de esto. Así es que me voy a adelantar un poquito porque no quiero abusar tampoco de tu amabilidad. Y quiero preguntarte una de las cosas que más me interesó de ti, lo que haces con algunos videos. Tú llevas a cabo una interpretación o un análisis del lenguaje corporal de las personas. Eso, yo he leído algo
no sé mucho, Ujú. pero me llama mucho la atención. ¿Podemos, por ejemplo, los seres humanos, averiguar cosas de nuestro interlocutor, de la persona que tenemos enfrente o de alguien que estamos observando, digamos, en tercera persona? ¿Podemos realmente descubrir ciertas características de esta persona? Sí, desde el nacimiento, Desde desde los el bebés. nacimiento. De hecho, si tú observas a un bebé, cuando se acerca una tía, el bebé está tranquilo. Cuando se acerca algún abuelo, algún tío, empieza a llorar desesperado. Y antiguamente, ya en estas generaciones no, los papás le decían, deja que te dé un beso el tío, deja que te abrace tu tía. Y el bebé no quería. Hoy, si se pide permiso, yo cuando me presentan algún bebé, nunca me atrevo a tocarlo. Aun cuando los papás me dicen, mira mi bebé, me acerco, lo miro a distancia, le sonrío y no lo toco. Y si me insisten, entonces le digo, permite, déjame pedir permiso. Si él está abierto a que me acerque, para mí es sagrado un bebé, porque aunque no me podría detener, su lenguaje corporal no lo dice si está tranquilo o si no quiere. Entonces, desde que nacemos percibimos la energía de las personas, que es lo que te ayuda a interpretar el lenguaje corporal y se llega a utilizar incluso en el análisis de una entrevista de trabajo. En mucho tiempo estuve dando charlas a empresas para leer el cuerpo y contratar, ¿sí? No todo el tiempo, esto es vital, no todo el tiempo lo hacemos porque es cansado, porque tienes que estar consciente todo el tiempo con lo que te están diciendo, con ver qué te dicen y el movimiento de su cuerpo. Pero si estoy desconectada, no lo voy a percibir, pero sí lo voy a sentir. Por eso con algunas personas me gusta hablar y con otras personas prefiero no acercarme. Independientemente si estoy viendo si voltea hacia un lado, si voltea hacia otro, desvía la mirada. La coherencia en la comunicación se transmite, trasciende la cámara, o sea, trasciende todo lo que pueda existir. Tú sientes cuando alguien está siendo coherente o cuando alguien te está mintiendo, pero nos engañamos. Y eso se aplica para quienes están buscando pareja cuando sabemos es que algo no me gusta, pero decimos, no, pero otra cita, a ver qué pasa. Y terminas complicando tu situación y tu seguridad. Entonces, todos podemos leerlo. Sí funciona el ciertos gestos, interpretarlos, más igual que las enfermedades y las plagas, no debe ser literal. ¿Sí? Por ejemplo, si me toco la nariz, puede ser, quiere decir que está la persona mintiendo, no tal cual. Puede ser que toque su nariz. Si hay una plática profunda de una pregunta que estás haciendo, cuando la persona está diciendo lo contrario a lo que está expresando, aumenta la sangre en el cerebro. Por eso aumenta el calor y provoca comezón. ¿Sí? Entonces lo mismo sería si toco mi mejilla, la barbilla o la nariz, o froto mi ojo, porque aumenta la sangre al estar mintiendo. Entonces por eso cachas más que nada los colores, la forma de expresar. Nuestro cuerpo toma la forma de las emociones que almacenan. Observen a las personas cuando van en su camino. Yo hacía ese ejercicio con mis hijos de pequeños. Vean las energías, siéntanlas. ¿Qué perciben de esa persona que está pasando? Ay, ¿cómo la sientes? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Qué sientes? Entonces observa a la persona y esa es la mejor interpretación. Luego hay gestos que puedes ir sumando, pero siempre con esa flexibilidad de no dar, es que se tocó la cara, entonces ya me mintió. Entonces el lenguaje corporal sí es una herramienta muy efectiva cuando la quieres utilizar para beneficio, sí, siempre para el bien. Perfecto. Pues mucho, mucho que pensar para casa, para consultar incluso hasta con la almohada. Ha sido esclarecedora y reveladora en muchos sentidos. Algunas de tus respuestas me dejaron pensando. Otras me dejaron alegre porque
bueno, pues me sintonizo con lo que tú Ujú. estás, con lo que dijiste en algunas de estas respuestas. Y por otro lado, pues me siento un poquito impotente porque tengo más preguntas, pero tampoco quiero abusar de tu amabilidad y pues para que sea amena la entrevista para todos ustedes, bueno, pues tengo por ahí ya la regla de que pues no debo de excederme tanto. Claro. Eh, Blanca, ha sido de verdad un agasajo de información. Lo he disfrutado bastante. Hoy estoy seguro de que va a ser el tema de conversación durante la comida para mi familia el día de hoy. Y te agradezco de verdad que me hayas dado la oportunidad. Te agradezco por tu tiempo, por tu espacio. Y gracias en nombre de toda la audiencia que nos está viendo. Yo sé que lo disfrutaron. Gracias por esta entrevista, pero quisiera saber si tienes algo más que agregar, si te gustaría transmitirles algo a la audiencia, decirles algún consejo, no sé. Pues Cindy, más que nada agradecerte. Me siento muy cómoda en tu casa. Gracias por abrirme las puertas de tu hermosa comunidad y simplemente decirles sigan con todas esas dudas, porque quien sigue canales como el tuyo, Henry, es porque quieren saber más y porque son esos seres, esas almas en busca del encuentro de todo lo que les pertenece. No se detengan, sigan. Y muchas gracias, muchas gracias. Bueno amigos, pues ahí está. Hemos estado con Blanca Mercado. Y yo soy el documentalista. Y esto fue entrevista exclusiva con experta en bioenergía. Gracias y hasta la próxima.